Cero y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Él es fundador de este colectivo debido a que lamentablemente hace 5 años, en mayo de 2001, su hijo fue víctima de desaparición forzada, su hijo del mismo nombre, Héctor Daniel Flores. Y bueno, el colectivo Luz de Esperanza, que nació justo en ese contexto, es uno de los que más se destacan por estas acciones de búsqueda y de visibilización de la crisis por desaparición de personas. Héctor Flores, muchas gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Por invitarnos y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Héctor, quería preguntarte qué otras acciones tienen previstas en este contexto de que estamos en este evento, este negocio privado que es el Mundial de Fútbol, pero que acapara una enorme atención, incluso venida no solo de turistas, sino también de prensa extranjera, y en este contexto han hecho manifestaciones. Pero quisiera partir más bien de preguntarte cómo ha sentido la recepción de la gente, tanto de México como del extranjero, cuando se enteran de que en México existe esa crisis por desaparición de personas. Fueron ustedes a protestar el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio. Se han manifestado también en los partidos de la selección aquí en Guadalajara. ¿Cómo ha sido el contacto con la gente? ¿Qué respuestas han tenido, Héctor? Bueno, cuando conocen de la crisis, desgraciadamente se muestran más simpáticos que los nacionales, ¿no? Que nuestra misma gente. Y cuando empiezan a preguntar y les empezamos a explicar la situación que se está viviendo actualmente, muestran su apoyo. Hasta ahorita no nos ha tocado que un extranjero se comporte al conocer de la crisis de manera diferente, ¿no? A diferencia, desgraciadamente, de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Que desgraciadamente hay muchas personas que ven, que yo pienso que por el desconocimiento real de la situación que estamos viviendo, pues tienen esta falta de empatía y tienen comentarios criminalizantes para los desaparecidos y las familias. Es una triste realidad, ¿no? O sea, ¿hay menos empatía de los mexicanos? Sí, desgraciadamente sí, ¿no? De hecho, la movilización que tuvimos en días pasados en el centro histórico todavía, que se debe de ver, ¿no? A muchos temas, ¿no? Al alcohol, a la euforia del partido, y sobre todo pues al desconocimiento de la crisis humanitaria que se está viviendo en realidad. Porque había personas que todavía hacían puros criminales y criminalizando a las familias, hablando mal de los desaparecidos, ¿no? Es una tristeza que siga sucediendo. O sea, incluso, no sé, insultos o comentarios negativos han recibido de parte de algunos mexicanos. Sí, en las movilizaciones sí hay algunos nacionales, ¿no? Mexicanos que todavía adoptan ese discurso revictimizante. Sí, de hecho, por ahí está circulando un video, pues de esos de los que de pronto se hacen virales, en que un estúpido, un imbécil dice, pues sí, que hagan su desmadre, pero no aquí en el Mundial, ¿no? O sea, pero, digamos, comentando negativamente las manifestaciones de las familias organizadas. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar, no? ¿Cuál es el momento preciso para hacer públicas o hacer visibles los delitos de lesa humanidad que están ocurriendo en el Estado y en el país? Así es. Y de todas maneras, ¿a ustedes hay alguna parte de la población mexicana que sí reacciona de manera empática? Sí, ahí estamos como 50 y 50, ¿no? Hay mucha gente que se acerca y saluda y abraza a las madres, a los compañeros, que nos dan bendiciones, nos dan ánimo de seguir adelante, que apoyan la lucha. Pero yo creo que es necesario continuar con este trabajo de visibilización, ¿no? De concientización, para que cada vez más mexicanos conozcamos realmente la crisis, ¿no? Yo creo que las redes sociales nos han servido bastante, pero también han afectado bastante, ¿no? Con discursos políticos revictimizantes, criminalizantes, y emitir juicios desde una perspectiva
ideológica política, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucho daño en las luchas sociales, en las crisis que estamos atravesando como país. Los colores los debemos de hacer a un lado, ¿no? y tenemos que irnos al fondo real de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y no emitir juicios de valor o basados en las perspectivas políticas o partidistas que pudiéramos tener, que son muy válidas también, pero yo creo que están fuera de la lucha social. Héctor, y en el caso si han tenido contacto de contar sus historias a representantes de la prensa internacional, ¿cómo lo reciben ellos? No, incluso ahí tenemos que explicar en algunas situaciones, con algunos reporteros nos ha tocado, ¿no? De Japón, ¿no? Noruega, Dinamarca, explicarles la situación de lo que significa la desaparición forzada. Para ellos, en algunos casos, es muy complicado entender el motivo de la desaparición, ¿no? Es complicado entender el reclutamiento forzado, es complicado para ellos entender la participación de las autoridades. Exactamente. En estos temas de lesa humanidad, ya sea por la acción directa o por la misión, pero hemos tenido mucha apertura, ¿no? Ya una vez que comprenden la situación, pues bueno, yo he visto entrevistas que han hecho compañeras muy buenas, donde pues pareciera que ellos también dominan el tema de la desaparición, y le dan un enfoque pues muy positivo, ¿no? Para que la gente de sus países puedan comprender lo que estamos viviendo. Sí, es que es tan común aquí en México que escuchamos desaparición forzada y no nos sorprende. Pero, no sé, un japonés decir, ¿cómo tu propio gobierno te está desapareciendo, no? Finalmente esa es la conclusión. Sí, no, y nos pasó con un medio, parece que era de Noruega, no recuerdo muy bien ahorita, que ni siquiera tenían una palabra para la desaparición forzada, ¿verdad? En el sentido de la palabra que le damos aquí en México. Decían que ellos en su lenguaje, en su vocabulario, no tenían esa palabra, o sea, no existía. Ah, terrible. ¿Qué tal, Héctor? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. No, el gusto mío, buenas tardes. Buenas tardes, solo hay que recordar, y creo que ya te lo habíamos preguntado, pero a ver si hay alguna novedad, porque en el marco de estas protestas, una de las reacciones lamentables del gobierno federal fue la que emitió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en una conferencia mañanera, en el sentido de que iban a investigar de dónde provienen los fondos con los cuales los colectivos de familiares desaparecidos de Jalisco viajaron a la Ciudad de México a protestar el día 11 pasado en la inauguración del Mundial. Es preguntarte a ti si ha habido algún tipo de contacto, de reacción o búsqueda de información de parte del gobierno federal sobre estas declaraciones y pues qué opinas, obviamente, ¿no? Bueno, no ha habido ningún contacto, ¿no? Por ahí nos hemos enterado por terceras personas de acciones que han emprendido por debajo, digo, en lo oscurito, ¿no? Que han estado haciendo investigación acerca del tema, sin hacerlo de manera directa. Incluso me parece que alguna investigación ahí política, con algunos, ¿no? Dentro del Congreso del Estado, etcétera, para saber por qué hicimos una movilización y quiénes fueron los que han estado financiando las acciones colectivas, ¿no? Pero algo directo, ¿no? De hecho, la compañera presidenta, la señora Liliana Mesa y un servidor, ahorita estamos en la Ciudad de México, mañana tenemos reunión con la comisionada nacional, una reunión que debió haber sido con Rosa Isela, en relación a una petición que hicimos en la mañanera que tuvo lugar en Jalisco, para ver si el gobierno federal pudiera apoyar una iniciativa para que a nivel federal las familias buscadoras sean consideradas grupo prioritario y vulnerable. Mañana tenemos esa reunión, no con Rosa Isela, pues no nos dieron la apertura en la Secretaría de Gobernación, será con la comisionada nacional. Me parece que no es el camino ideal, ¿no? O adecuado, pero
no hemos tenido ningún acercamiento por la movilización. Aprovechando ese contacto que tendrán con la comisionada nacional, ¿le van a hacer algún otro planteamiento en esta reunión que tendrán, además de esta de considerar a los familiares también de los desaparecidos como grupos vulnerables? Lo hemos platicado con la presidenta del colectivo y un servidor. No queremos caer en el juego de los en el juego político, ¿no? Más bien lo que sí pudiéramos señalarles que no somos adversarios políticos, ¿no? Uh-huh. Sí. Está bien que investiguen, pero pues aparte después de investigar y darse cuenta de la realidad que vivimos los colectivos en Jalisco y en todo el país, esto va a generar apoyos directos para las organizaciones de familias buscadoras, cuando se den cuenta de que la verdad hacemos kermeses, nos hacen aportaciones voluntarias, hay mucha gente de buen corazón y conciencia social que se acercan y hacen pues algunas donaciones, ¿no? Y por las acciones que hacen las familias, ¿no? Las aportaciones directas, aquellos que sustentan sus propias acciones a través de su mismo dinero. Ojalá el tema no quede solo en el señalamiento y en la revictimización, sino que pues esto le pueda servir para abrirle los ojos al gobierno mexicano y a los gobiernos en general de la situación que vivimos las familias, y que de una vez por todas pues digan, bueno, vamos a apoyarlos, ¿no? en sus acciones de búsqueda, vamos a tratar de generar mecanismos para que puedan tener recursos los colectivos. Eso sería muy bueno. Sí. Héctor, ¿tienen contemplado otras manifestaciones en estas semanas de todavía que queda del Mundial? Sí, incluso para el día 26 están todos invitados a las 4 de la tarde, habrá una movilización, nos giró invitación, la Asamblea Popular Jalisciense, la Red contra la Desaparición Forzada, entre otras organizaciones. Va a ser una marcha pacífica que sale a las 4 de la tarde de la glorieta del Ángel los Desaparecidos hacia Plaza Universidad, donde habrá posicionamientos, habrá eventos culturales, lectura de poesía, ¿no? Recitales, música y cascaditas por la memoria, ¿no? ¿Esto es el próximo jueves sí, el próximo jueves? 16, sí, a las 4 de la tarde. ¿Y después de alguna otra concentración también en la Ciudad de México de colectivos de distintas partes del país? Hasta el momento no hemos quedado en alguna acción, lo más seguro es que se sigan generando concentraciones en los colectivos de los otros estados, ¿no? Hay cierto temor, ¿no? a movilizaciones y que vuelvan y se vayan a ir no solo contra los colectivos de Jalisco, ¿no? Sino contra colectivos de otros estados por participar en movilizaciones que tengan que ver aquí en la capital del país, pero yo creo que superaremos ese tipo de cuestiones de que están con temor. Y se van a ir realizando en un futuro. Esto es bastante grave, ¿no, Héctor? Porque entonces sí influyó, digamos, ese mensaje de Rosa Isela Rodríguez en generar miedo entre los colectivos, desmovilizar de alguna manera el intento del gobierno federal. Vamos a estar ahí atentos. Aprovechando, Héctor, rápido, un par de preguntas. Una es, en cuanto al gobierno acá de Jalisco, ¿han continuado las mesas de diálogo? ¿Todavía hay reuniones? Sí, de hecho, esta semana tendremos una reunión de gobernanza. Ahorita no recuerdo ya exactamente, me parece que es el miércoles o el jueves, a mediodía. Vamos a continuar con las acciones, con estas reuniones. Hasta el momento no hemos tenido información en contrario, y pues bueno, me parece la organización de las familias y la apertura que se está dando en ciertos niveles, pues para poder continuar con estos trabajos, ¿no? Porque sí, es un tema que debemos de trabajar en conjunto, la sociedad, los colectivos, incluso los medios, todos tenemos que aportar, ¿no? Así es. Compete a todos terminar con este tema tan terrible. Héctor, una última pregunta de mi parte. Hace rato estábamos leyendo una nota porque este sábado pasado fue el Día de las Personas Refugiadas. Hubo un informe que emitió la red Todos los Derechos para Todas y Todos,
sobre el desplazamiento forzado en nuestro país, y ahí mencionaban que uno de los factores del desplazamiento forzado es el reclutamiento forzado, es decir, huir del crimen organizado que intenta reclutar a alguna persona. Acá en Jalisco han tenido ustedes algún caso de alguien que haya tenido que salir de la entidad, escapar para evitar ser reclutado, desaparecido y reclutado. Previo no, ha sido siempre posterior. Tenemos una familia, incluso de la zona de los Altos de Jalisco, ¿no? Que tuvo la suerte de ser liberada y pues tuvieron que desplazarse, ¿no? Pues, el miedo latente de que pudieran regresar por la persona, ¿no? De desplazamientos previos, sabemos que existe, pero en casos en el colectivo hasta el momento no hemos tenido. Eso es. Héctor Flores, muchísimas gracias por compartir esta información y vamos a estar al pendiente, si te parece, en los próximos días del resultado de esta charla, de esta reunión que van a tener con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Muchas gracias, Héctor Flores. Gracias. Muy buenas tardes, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Pues sí, es muy importante la labor que están haciendo para difundir, y qué triste que haya todavía muchos mexicanos que no comprendan este dolor. Vi este video de este imbécil que decía, que no hagan su desmadre aquí en el Mundial, así como si les ensuciara, como si no estuvieran haciendo mucho desmadre, mucho más desmadre, los aficionados de la selección de fútbol en estos festejos. Está bien ver el fútbol, está bien participar, está bien estar alegre. Y creo yo, y ahí coincido con una crónica que leí de nuestra amiga y compañera Vanessa Robles, que escribió en su cuenta de Facebook, que de alguna manera es un desfogue de años de que la inseguridad, me parece que de pronto no te deja salir, y es una posible explicación, me parece, que tanta gente quiere salir y festejar, y está bien, pero sin olvidar y sobre todo sin dejar de ser empáticos con estas familias. Estaba pensando en este concierto de Maná, que le salió bien al gobernador en términos de la cantidad y de que no hubo incidentes y tal, y de la afluencia, pero justamente la gente que fue al concierto de Maná es la gente que está desaparecida. O sea, imagínese usted que ve toda esa masa de gente y de pronto no está. Eso es lo que ha ocurrido en el país realmente en los últimos años. 130,000. Fueron 170,000, pero o sea, oficialmente son 130,000, siempre he dicho que más o menos números, pero en realidad, o sea, hice esa reflexión y yo volví a impactarme, y siempre tratamos esos temas, pero creo que no dimensionamos realmente la tragedia que estamos viviendo, y ojalá que festejen, que vean a la selección y que estén contentos sin dejar de ser empáticos. Ese es el asunto. Creo que ese sería, digamos, la posición digna, la postura digna, noble de cualquier persona, porque a cualquiera nos puede ocurrir, y es una tragedia, un dolor que ni siquiera podemos imaginarnos. México es el país con más desapariciones en el mundo, junto con Siria, es lo que han dicho los organismos internacionales. Recuerde usted también los datos que le hemos mencionado. En la dictadura terrible militar de Chile, de Augusto Pinochet, hubo más de 3,000 desaparecidos. Aquí en Jalisco tenemos 16,000 solo en Jalisco. Y lo que nos acaba de contar Héctor, y hemos visto en algunos medios internacionales, las reacciones, sobre todo fuera del país, de impresión de esta crisis que estamos. Claro. Así que seamos empáticos. Yo me quedo, la imagen que más me ha indignado, Rubén, probablemente ha sido muchas de maltrato a las protestas de los familiares, pero hay una sencilla, es un tipo que estaba orinando en una pared de ahí en la glorieta de los desaparecidos en la Ciudad de México, un aficionado ahí orinando en los carteles prácticamente. Hay que recordar que eso les cuesta un dineral a los familiares de los colectivos, todas esas cédulas que se colocan en la vía pública. Parece lamentable. Y con respecto a la celebración en general, también hay una cuestión, Rubén, sobre todo lo he leído en varios colectivos feministas, que es el reclamo de muchas de estas personas, aficionados que vemos haciendo desastres en la celebración porque ganó México un partido, son los que criticaban también que esas no son las formas de protestar. Claro. Cuando también en algunas marchas de víctimas de la violencia machista o de la violencia en general, pues se hacen expresiones también de rabia en la vía pública y luego salen indignados. Esas no son las maneras, y aquí están destrozando mobiliario, vehículos, ahora con esta
moda de mecer vehículos o no sé, o sea, está terrible todas las imágenes que había. Mucho que reflexionar sobre qué representa todo este desfogue. Yo creo que sí hay un derecho legítimo al festejo y ser parte de la fiesta mundialista, o sea, si además fueran empáticos justamente con las otras luchas, la feminista, especialmente de las madres y de las familias buscadoras. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar con más información.